Dice la Escritura: saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Esta es la verdadera libertad. La verdadera libertad es aquella que Dios da al hombre. Al que el Hijo libertare, este será verdaderamente libre. Pero se trata de una libertad espiritual. Se trata de una libertad del espíritu. Se trata de una libertad del alma del hombre. El alma que está esclavizada en sus iniquidades. El alma que está esclavizada en sus pecados. El alma que está esclavizada en sus injusticias. Es el alma a la cual Dios vino a libertar. El alma que está esclava no puede dejar de ejecutar sus obras injustas. El alma que es esclava en las cualidades negativas del hombre, en las características negativas del hombre nacido de carne y de sangre, nacido de mujer, querida del hombre natural, muchas cosas negativas. Esta alma no puede ser libre para dar una verdadera alabanza a Dios, porque cuando dice, saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre, no se está refiriendo a una alabanza de cántico, sino que se está refiriendo a la verdadera alabanza, la alabanza que es la vida del hombre en completa obediencia, humildad y sujeción a Dios. Esta es la alabanza que se le da a Dios, la alabanza de la vida, no de labios, no de lengua, no de cánticos, no de canciones, así como dice la Escritura: quita de delante de mí la multitud de tus cantares, porque no escucharé la salmodia de tus instrumentos, pero corre el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Que quiere decir que el Señor no se place en una alabanza de labios, cuando la vida del hombre es una vida inclinada a la vanidad, cuando la vida del hombre es una vida que carga pecados, cuando la vida del hombre es una vida esclavizada en muchos tipos de cosas que el hombre no entiende que es esclavo y que otros sí entienden que son esclavos. Esclavitud del pecado, esclavitud acerca de codicias necias de la tierra, esclavitud de cosas impuras, esclavitud de lujurias, de fornicaciones, de idolatría, esclavitud de vicios, esclavitud de una forma de vivir específicamente que no puede obedecer a las órdenes de Dios, y esclavitud de muchos pecados, esclavitud de carácter y demás cosas que el hombre tiene y que lo hacen esclavo, para que esa alma, para que esa vida no le dé verdaderamente una vida de alabanza a Dios, para que no se le ofrezca a Dios una verdadera vida de entrega a Dios y de una verdadera vida que agrade a Dios, conforme a la voluntad de Dios, conforme a la imagen de Jesucristo formada en el hombre. Cuando el alma es esclava en todas estas cosas y el alma no es libertada por Jesucristo, el alma no puede ejecutar las obras justas. El alma, aunque intente ejecutar las obras justas, aunque sea cristiano, aunque de pronto tenga ministerio, aunque de pronto haga obras que dicen ser para Dios, el alma no podrá ejecutar plenamente las obras justas de Dios, empezando porque muchas obras hará por su propia voluntad y por su propio entendimiento, estando esclavo a hacer lo que quiere. Y así entonces, esta es la primera esclavitud. Luego vienen más esclavitudes: esclavitud de carácter, esclavitud en la forma de pensar, esclavitud en impureza que se llevan dentro y que los hombres no conocen, esclavitud en deseos necios y engañosos que hunden a los hombres en destrucción y perdición, esclavitud de una forma de vivir, esclavitud de gula, esclavitud de adormecimiento, esclavitud de muchas cosas que el hombre tiene, esclavitud de amor por el mundo, esclavitud de muchos pecados que el hombre tiene, esclavitud de muchos pecados que el hombre carga dentro del corazón. Cuando el hombre no confiesa todas estas debilidades al Señor, al cual se le deben de confesar todas las cosas, porque dice que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien debemos de dar cuenta, el hombre queda esclavo en todas aquellas cosas. Estas son literalmente en el mundo espiritual cadenas que atan al alma, cadenas que la encadenan. Hoy muchos dicen que van a hacer liberación y que van a echar fuera demonios y que van a hacer y que van a deshacer y que van a sanar enfermos, pero dice que ellos mismos son esclavos de muchos pecados, porque dice que les prometen libertad, siendo ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es su esclavo del que lo venció. ¿Qué quiere decir? Que la verdadera libertad no consiste en echar fuera un demonio de fornicación, o echar fuera un demonio de vicio de alcohol, o echar fuera un demonio de brujería o alguna cosa de esta. No, la verdadera libertad es la que hace el Hijo a través de la vida entregada del hombre a Dios. Esta es la verdadera libertad. Lo demás es espectáculo del diablo y show de los demonios, porque así me lo ha enseñado el Señor, que todo lo que hacen estos predicadores modernos, que ellos mismos son esclavos de corrupción,
corrupción, que ellos mismos son esclavos de muchas iniquidades, no es nada más que el teatro de los demonios, y que es aquello que usan los demonios para afirmar a esos predicadores como buenos predicadores, pero que son sus siervos y que son sus esclavos. Pero los hombres no lo saben. ¿Por qué? Tienen en sus corazones muchas codicias acerca del mundo. Codician dinero, codician cosas de la tierra, codician posesiones, codician ser alabados, codician ser aplaudidos, codician ser reconocidos. Desean cosas inicuas, desean cosas impuras, codician lugares, codician lujo y codician muchas cosas que el hombre no entiende, y esto hace esclavo al hombre. Ningún esclavo puede libertar a otro esclavo, porque dice, le prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Si alguien es dominado por el deseo de las cosas de la tierra, si alguien es dominado por adquirir posiciones, si alguien es dominado por de pronto que tiene que vivir en una forma de vida específica, con unos ciertos requisitos y con unas ciertas comodidades, porque no puede vivir en cierta pobreza, porque no puede de pronto vivir con pocos recursos, porque de pronto no puede complacerse, no puede dejar de complacerse en una otra cosa, es esclavo de aquellas cosas. Por eso es que Dios capacita al hombre en todo y por todo, así como dijo Pablo, que en todo y por todo he sido enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad, porque si el hombre no puede padecer necesidades en gozo en el Espíritu Santo, si el hombre no puede vivir en los lugares que el Espíritu Santo le indica vivir, sino donde solamente él se siente cómodo y tranquilo, el hombre es esclavo de aquellas cosas. Y así muchas esclavitudes, en muchas esclavitudes se hunden los hombres. ¿Por causa de qué? Por causa de confiar en sí mismo. Muchas esclavitudes se hunden los hombres por causa de no clamar a Dios por una verdadera liberación. Pero la liberación que hace Cristo la hace por la obediencia del hombre. La liberación que hace Cristo no la hace solamente en un momento. El Señor va libertando al hombre, porque no es que el Señor deje esclavo al hombre en pecados que son abominables, como vicio, como hurto, como fornicación y como tipo de cosas que no deben de estar ya en la vida del creyente, sino que hay muchas debilidades del hombre que Dios va quitando esas debilidades, perfeccionando su poder en esas debilidades a través de la entrega completa del hombre a la voluntad de Dios a través del tiempo, a través de la vida. Y así entonces Cristo, por su Espíritu, va libertando a este, guiándolo por sus caminos, guiándolo por donde Él quiere guiarlo. Así entonces se cumple la palabra que dice que al que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Y si dice que al que el Hijo libertare será verdaderamente libre, quiere decir que hay muchas personas que no son libertadas por el Hijo, pero profesan ser libres, profesan que tienen libertad. Y esto no se trata de personas del mundo, porque los del mundo no profesan que tienen libertad en Jesucristo, porque no creen en Jesucristo, de modo que no pueden profesar algo que no creen y que ellos mismos confiesan que no existe, y ellos mismos no saben de qué libertad se refiere cuando se habla de la libertad espiritual. Entonces, ¿de quién está hablando? Está hablando del hombre que dice ser de Cristo, y dice, al que el Hijo libertare será verdaderamente libre. A muchos no lo ha libertado el Hijo, ellos mismos han hecho su propia liberación según su propia imaginación y según su propio entendimiento, que no es verdadera liberación, porque dice que si será verdaderamente libre, hay liberaciones falsas, hay forma de vivir. Dice el hombre que libremente, libre del pecado, pero es falsa liberación, porque el pecado en muchas de las oportunidades, en muchos de los casos, queda oculto en el corazón, queda la raíz allí adentro, y eso no es una verdadera libertad. Porque el hombre, por su propia fuerza, lo ha tratado de hacer, o el hombre sencillamente ha aparentado, y allí queda la raíz, allí queda lo que hace que cuando se le eche allí, cuando se riegue aquella raíz, entonces aquello reverdezca como planta nueva, llega a copa como planta nueva, y se vuelve a hacer otra vez una planta, y vuelve a crecer como un árbol que crece, y vuelva entonces a crecer ese pecado. O de igual manera, si está el deseo en el corazón, y si está aquella raíz en el corazón porque se ama y se desea, igual el pecado está en el corazón. Y dice que del corazón salen los malos pensamientos, los hurtos, las fornicaciones, los falsos testimonios, las blasfemias. Todas estas maldades salen del corazón. ¿Qué quiere decir? Que si el hombre no ejecuta nación, pero el mal pensamiento está en su corazón, ya pecó, porque en su corazón está la iniquidad, en su corazón está el fraude, en su corazón no hay una pureza, no hay una limpieza, en su corazón no hay libertad, en su corazón hay esclavitud, aunque con
en el cuerpo no ejecute la obra, pero en su corazón hay esclavitud. Y estos han hecho una propia liberación de su propia imaginación. Por eso es que no se debe de enseñar ni se debe de predicar que solamente que deja de hacer esto y entonces esto agradará a Dios. Deja de hacer este pecado y esto agradará a Dios. Deja de cometer esta falta y esto agradará a Dios. Haz esto y esto agradará a Dios. No es así, sino que el Espíritu Santo dice que nos ayuda en nuestra debilidad. Nuestra debilidad no puede ser fortalecida por nosotros mismos, no puede ser eliminada por nosotros mismos para ser fuerte por nosotros mismos. Así dice la Escritura, que nadie se engañe, porque nadie podrá ser fuerte por sí mismo, porque ninguno podrá ser fuerte por sí mismo. Entonces el Espíritu está para ayudar al hombre en su debilidad, y cuando el Espíritu ayuda al hombre en su debilidad es cuando el hombre le presenta todas sus esclavitudes en las cuales el hombre vive, y el Espíritu lo va dirigiendo y le va enseñando lo que debe de hacer para ser libre de aquella esclavitud, de aquella área en la cual el hombre debe de ser libre, y aquellas áreas que el hombre le presenta a Dios. Porque si hay cosas que el hombre no le presenta a Dios, el hombre no tiene garantía de que Dios lo liberte, porque todo debe de presentársele al Señor. Él libra a los presos de las cárceles espirituales, Él libra a sus prisioneros, porque son los prisioneros que están cautivos y que son de Dios, porque son almas de Dios, pero que están cautivos. Él libra a sus prisioneros cuando sus prisioneros le claman por esa liberación, por la liberación en todas las áreas espirituales que están esclavizadas en el mundo espiritual, porque el alma va esclava en todas aquellas cosas. ¿Qué quiere decir? Que no hay forma de que pueda ejecutar la justicia de Dios, no hay forma de que pueda dejar aquello que ejecuta, porque ya está adaptada a hacer aquello. Así como dice la Escritura, que como no puede cambiarse el color de la piel del etíope y no puede cambiarse las manchas del leopardo, así tampoco dice que el pueblo puede dejar de hacer el mal estando acostumbrado ya a hacer el bien, porque es algo que se ha afirmado en el corazón. El hombre se va esclavizando cada vez más a eso, y también por eso dice que no os burléis, para que no se aten más vuestras ataduras, para que no se aprieten más vuestras ataduras. ¿Qué quiere decir? Que hay ataduras en el alma del hombre, que lo hacen actuar de una u otra forma, que lo hacen de pronto burlarse, que lo hacen de pronto hacer sus propias obras, que lo hacen de pronto airarse en muchos momentos, que lo hacen pecar, que lo hacen pensar inicuamente, que lo hacen amar cosas inmundas, que lo hacen comportarse de una u otra forma injusta y de una u otra forma que son pecados delante de Dios. Y cuando el hombre se burla de la voluntad de Dios, cuando el hombre se burla del propósito de Dios, cuando el hombre se burla del consejo que Dios quiere darle, porque burlarse no quiere decir que se va a reír a carcajadas solamente y se va a burlar abiertamente. El hombre puede burlarse de una forma encubierta, se burla con las acciones al decir, no, eso yo no creo que lo que el Señor me diga, eso va a ser lo importante, si ya está escrito y ya sé lo que tengo que hacer. Se está burlando del consejo de Dios, y así hay muchas formas de burlarse del consejo de Dios, y así eso es lo que quiere decir cuando el Señor dice, no os burléis, para que no se aprieten más vuestras ataduras. ¿Por qué? Cuando el hombre se burla, cuando el hombre menosprecia, así dice acerca de los menospreciadores, acerca de los menospreciadores que escuchen el consejo de Dios. Entonces, cuando el hombre menosprecia el consejo de Dios, cuando el hombre menosprecia lo que Dios quiere que él haga, para que a través de eso entonces Dios lo libre de muchas cosas que él tiene, pero que nunca ha sido librado y que sabe que debe de ser librado, y otras cosas ni siquiera él sabe que tiene y que no sabe que debe de ser librado de esas cosas, porque de pronto no las ve como graves pecados, pero que son abominables delante de Dios. Y cuando el hombre se burla de este consejo y cuando el hombre lo menosprecia, se le aprietan más aquellas ataduras. En el mundo espiritual están aquellas cadenas que atan el alma, y esta alma no puede ser libre para ejecutar las obras de Dios perfectamente. Esta alma no puede ser libre para agradar a Dios. Esta alma no puede ser libre para hacer la voluntad de Dios. Esta alma no puede ser libre para ir por el camino que Dios le ha trazado desde el corazón, desde un amor del corazón por ese camino, y desde un sentir del corazón que aquella obra es la perfecta. No puede ser libre aquella alma de sus muchos pensamientos de sí mismo,
de sus muchos deseos vanos y de sus muchas injusticias y de sus muchas iniquidades. Y esta alma está esclavizada no por el aire, esta alma está esclavizada no por sí misma, porque aquel que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció, dice, y el que es vencido por alguno es hecho esclavo de ese pecado. Si un pecado de glotonería allí tiene al hombre aprisionado, ese pecado, detrás de ese pecado hay un demonio. ¿Qué quiere decir? Que el hombre es esclavo de los demonios. El hombre es esclavo del pecado cuando el hombre es esclavo de los demonios, porque los demonios son los que llevan al pecado al hombre, son los que ponen el pecado en el corazón, el deseo impuro, el deseo del mundo, el deseo de adquirir, el deseo por el dinero, el de pronto la necesidad que tiene el hombre que no puede dejar de mentir en una u otra situación, el deseo de la codicia de cosas necias y engañosas y muchas cosas de las cuales el hombre no ha sido libertado, son demonios los cuales los tienen esclavizados. Estos demonios son los que esclavizan el alma para llevársela al infierno. Si el alma cuando muera es esclava todavía de esos demonios, esa alma no pertenece a Jesucristo, esa alma pertenece a su Señor, porque aquel que domina el alma es el que la guía, aquel que domina el alma es el que la gobierna. El Señor del alma es aquel que la tiene esclavizada, o si es esclavo de los demonios, o si es esclavo de la justicia, que es Jesucristo. Y por eso Pablo decía: yo Pablo, prisionero de Jesucristo por vosotros los gentiles. ¿Por qué? Porque se refería a una prisión buena, porque es prisionero de la justicia. ¿Qué quiere decir prisionero de la justicia? Que no hay forma de que sepa hablar mentira, no hay forma de que ejecute la maldad, porque no nace en él, no está dentro de su corazón, no la ama, y siendo así es esclavo de lo bueno, porque eso es una buena esclavitud. Por eso es que dice que cuando éramos siervos del pecado, cuando éramos esclavos del pecado, éramos libres de la justicia, porque cuando el hombre es esclavo de las cosas que hace inicuamente, cuando es esclavo de la codicia, cuando es esclavo de decir malas palabras, cuando es esclavo de pensar mal de su prójimo, cuando es esclavo del adulterio, cuando es esclavo de codiciar a las personas sexualmente, cuando es esclavo de la impureza, cuando es esclavo de la gula, cuando es esclavo de cosas del mundo, cuando es esclavo del amor por el dinero, cuando es esclavo allí del odio, del resentimiento, que no puede perdonar, cuando es esclavo de muchas cosas, cuando el hombre es esclavo, no puede ser libre para hacer las cosas justas del Señor. Cuando el hombre es esclavo de estas cosas, el hombre es libre de lo contrario a estas cosas, porque lo contrario a estas cosas es todo el carácter de Jesucristo. Lo contrario a estas cosas son todos los frutos del Espíritu de Dios. Lo contrario a estas cosas es la verdadera libertad. Y cuando el hombre es esclavo de lo contrario a estas cosas, o sea que no codicia, no ama las cosas del mundo y no le interesa ya lo que pase, ni siquiera le interesa, de pronto ni tiene temor ni siquiera de por su vida, porque dice que no le tema al que mate el cuerpo, sino que le tema más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Cuando el hombre ya no teme ni siquiera la muerte, que está confiado en la voluntad de Dios, cuando el hombre ya no es esclavo de gula, cuando el hombre no es esclavo de ira, cuando el hombre no es esclavo de fornicación, de adulterio, de codicia necia y engañosa, cuando el hombre no es esclavo de pensar mal, cuando el hombre puede libremente perdonar, cuando el hombre ya no le importa lo que se dijo de él, sino que aquello lo perdona, sufre lo propio con gozo, con alegría. Cuando el hombre no es esclavo de estas cosas, el hombre es esclavo de la justicia, porque la justicia es todo aquello que lo hace libre para todas aquellas cosas. Y el que es esclavo de Cristo, una vez que muera y su alma salga del cuerpo, esa alma pertenece a su Señor, porque su Señor es Jesucristo, el cual es la limpieza de todas las cosas, porque dice de él que este es el mensaje que hemos oído de él, que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. O sea, en él no hay ninguna codicia necia y engañosa, en él no hay ningún pecado, en él no hay ninguna iniquidad. Y si en él no hay ninguna de estas cosas, al que él liberta, lo hace como él. Como dice, el discípulo no es superior a su maestro, pero todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Dios va libertando al hombre cuando el hombre le presenta todas sus debilidades y cuando el hombre le presenta todas sus iniquidades. Y por eso el salmista le clamaba y le decía: saca mi alma de la cárcel
para que alabe tu nombre. Te alabarán los justos, es una alabanza de la vida, pero cuando el alma del hombre está en esa esclavitud, el alma del hombre cuando salga del cuerpo le pertenece al diablo, le pertenece a los demonios, aunque diga ser cristiano y aunque diga ser pentecostal, lo que diga, aunque diga ser ministro, aunque tenga lo que tenga, aunque predica, aunque profetice, que la mayoría son falsos, porque ningún esclavo puede verdaderamente ser ministro verdaderamente fiel del Señor, sino que estos son ministros falsos, ministros esclavos en sus muchas esclavitudes, de las cuales son esclavos todavía, así como dice la Escritura, ¿verdad? Que les prometen libertad a aquellos que les profetizan, les prometen libertad a aquellos que pastorean y demás, pero ellos mismos son esclavos de corrupción, porque ya han sido vencidos, y así cuando salga esa alma del cuerpo, le pertenece a los demonios, porque esa alma nunca fue libre para vivir en la verdadera justicia de Dios en todas aquellas áreas en que necesitaba ser libertada. Esta es la verdadera libertad, la que es libre de ejecutar aquellas cosas que son contrarias a los frutos del Espíritu de Dios. Por eso es que dice que por sus frutos los conoceréis. El que verdaderamente es libre tiene los frutos del cielo, no los frutos que aparentan ser del cielo pero que son de la tierra, como mucha gente dice. Yo tengo fe, yo sí amo a las personas, yo sí amo a las almas, y cuando viene a ver resulta ser una fe terrenal, animal y diabólica. Cuando viene a ver resulta ser un amor platónico, un amor de la tierra, un amor vano, que no es el amor de Jesucristo, no es un amor encaminada a la perfección del alma, a la corrección, a la santificación del alma, no es un amor que viene del cielo, es un amor de la tierra. Y así toda la multitud de frutos que el hombre da, que no son del fruto, que no son el fruto del Espíritu, que no son el fruto del cielo, sino que son el fruto de la tierra, que aparenta ser el fruto del cielo, porque el reino de los cielos no es como el de la tierra, el reino de los cielos es totalmente diferente, el reino de los cielos no es de este mundo. Así, los frutos del cielo son diferentes a los frutos de la tierra. Los frutos del Espíritu de Dios son muy diferentes a los frutos del Espíritu del hombre. Porque si dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y también dice que el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Quiere decir que también Satanás imita esos frutos, porque él es imitador desde el principio, imita las obras de Dios para llevarse las almas al infierno, así tiene a todos bajo de él, porque dice que están en poder del maligno, todos aquellos que no obedecen a Dios. Nosotros sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Por qué? Porque les hace pensar que tienen buenos frutos, porque dice, por ejemplo, que hay gozo, y entonces aquellos dicen, porque dice que el gozo es un fruto del Espíritu, entonces vamos a estar gozosos. ¿Y qué quiere decir? Que cualquiera que esté gozoso lleve el fruto del gozo del Espíritu. Cualquiera entonces que coma y beba, cualquiera entonces que baile con la música del mundo, cualquiera entonces que ande disfrutando de las iniquidades y de los placeres y deleites de la tierra y en sus pecados y en sus iniquidades, este lleva el fruto del gozo del Espíritu. No, este es el gozo de las tinieblas, no el gozo del Espíritu. Y así también, unos son los frutos del Espíritu y otros los frutos del mundo, los frutos del diablo, pero con el mismo nombre, con los mismos nombres que los frutos del Espíritu. Pero la realidad del fruto del Espíritu no está en el nombre solamente, la realidad del fruto del Espíritu está en la profundidad del fruto. ¿Qué realmente es el fruto del Espíritu? Porque el fruto del Espíritu es celestial, así todos los frutos del Espíritu son celestiales y solo Dios los revela al hombre. El hombre que es libertado de los frutos de la tierra, este da los frutos del Espíritu, este da los frutos del cielo, pero el que por sí mismo se liberta porque nunca buscó a Dios, y él mismo dice que tiene fe, él mismo dice que tiene amor, él mismo dice que tiene gozo, él mismo dice que tiene esperanza, todo lo que tienes de la tierra, y es esclavo de muchos pecados que él mismo ni entiende, y de otros pecados que él sabe que tiene, pero que se los niega a sí mismo, y piensa que Dios no los ve, y piensa que Dios lo va a pasar por alto, porque es aleluya, porque canta alabanza, porque toma parte en el culto, porque es pastor, porque es predicador, porque es profeta, porque se para en la esquina a predicar. Piensa que Dios le pasará por alto aquellas cosas que tiene, porque dice que los pecados de muchos hombres les son descubiertos antes que ellos vengan a juicio, pero a otros les son descubiertos después.
Entonces, ¿qué quiere decir? Que los pecados de muchos hombres permanecen en ellos, pero no les son descubiertos todavía, pero permanecen en ellos, permanecen esclavos de sus muchas iniquidades. Y esto no se está refiriendo a hombres del mundo, esto no se está refiriendo a los que no profesan a Cristo con su boca, esto se está refiriendo a los que profesan a Cristo, esto se está refiriendo a los que dicen ser, pero que tienen muchos pecados que no les son descubiertos, porque los del mundo no. ¿Cómo se va a referir a los del mundo? Si los del mundo viven en sus pecados, nadie puede ser libre de ningún pecado, nadie puede ser libre verdaderamente de los pecados del alma que esclavizan al alma si no llega a los pies de Jesucristo, porque en vano habría venido Cristo, y eso no es así. Entonces se está refiriendo a su pueblo, y así entonces el hombre que se cree por sí mismo que es libre de muchas cosas, pero nunca se ha humillado ante el Señor para decirle: Señor, verdaderamente yo no tengo amor, Señor, verdaderamente yo no tengo el verdadero gozo del Espíritu, porque me deleito todavía. Para ir a gozarme necesito ir al restaurante, necesito pasar de un lugar a otro, de una casa a otra, conversar con un vecino, con un hermano, necesito todavía pasar en el mundo viendo las cosas de la tierra, distrayéndome, y verdaderamente yo no tengo el gozo verdadero en el Espíritu, porque en tu presencia hay plenitud de gozo. Eso como ejemplo. Cuando el hombre no hace así, y en todas sus áreas espirituales, y en todo aquello que debe de ser transformado y cambiado, el hombre queda esclavo en su propio fruto, en el fruto de la tierra, el fruto engañoso, el fruto que da el diablo a los demonios, y así esclavizan a los hombres. Y cuando el hombre pasa el verdadero tiempo en la presencia del Señor, que debe de pasar en toda su vida, el hombre no se apresura a hacer ninguna obra. El hombre verdaderamente allí es transformado por el Espíritu de Dios en esa intimidad, en esa comunión. Nadie que no vive en esa comunión puede ser transformado. Ninguno que no esté en esa intimidad con el Señor durante su vida, desde que se convierte o cuando de pronto adquiere el entendimiento de esto, aunque haya perdido tiempo desde que dice haberse convertido, ninguno que no entre en esa comunión durante mucho tiempo de su vida, apartándose de todas las cosas de la vida, apartándose de los preceptos de los hombres, de su propio entendimiento, apartándose de toda obra, ninguno podrá ser transformado por el Espíritu de Dios. Solo el Señor en su intimidad transformará al hombre. Él es el que liberta, y esta es la verdadera liberación. Esta es la verdadera, la que viene del secreto de Dios, la que viene en la confesión de sus pecados al Señor, la que viene en la confesión de sus muchas iniquidades y de sus muchas transgresiones al Señor, la que confiesa a Dios sus injusticias, la que confiesa a Dios sus iniquidades, así como dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Así dice el salmista, y esta es la oración que debe tener cada cual. No se trata de un pecado, se trata de todas las áreas débiles que el hombre tiene, se trata de todas las cosas que el hombre tiene, y de aún de todas las cosas que el hombre no cree tener, pero que las tiene, porque esos son los errores de los cuales Dios va a librar al hombre, de los que le son ocultos, porque no los entiende, porque le son ocultos a sus propios ojos, porque son ocultos a sus errores y sus pecados a su propia vista. Piensa que tiene tales frutos, pero no los tiene, son negativos, son de las tinieblas. Pero cuando el hombre le presenta a Dios su pecado, para que Dios lo libre de ese pecado, para que Dios verdaderamente lo liberte, cuando el hombre se aparta de todo y entra en la verdadera comunión con el Señor, entra en el verdadero secreto del Señor, cuando el hombre no se desespera, ni se ocupa, ni se preocupa por ninguna otra cosa, sino que se preocupa solamente por su liberación, como dice la Escritura, que ocupémonos de nuestra salvación con temor y temblor. Esta es la ocupación que debe de tener el hombre, ocuparse en su verdadera liberación. El que no hace esto, porque muchos no hacen esto y dicen ocuparse en el Señor, porque se empiezan a ocupar en muchas obras, piensan que Dios ya lo llamó, y nunca han permanecido en el verdadero secreto de Dios durante mucho tiempo, y en la verdadera intimidad con Dios durante mucho tiempo, y apartados de todo el mundo durante mucho tiempo, para que entonces Dios los liberte de muchas cosas, y entonces Dios le dé la verdadera obra, sino que enseguida van a abrir obras, sino que enseguida ya se hacen evangelistas, se hacen pastores, se hacen maestros, se hacen profetas. Y estos son los muchos esclavos que esclavizan al pueblo, porque ninguno puede hacer libre a ninguno si él no es libre. Ninguno puede enseñar verdadera libertad en todas las áreas espirituales a ninguno si él mismo no es libre. Y así es que han hecho, y por eso que el verdadero le clama al Señor: saca mi alma de la cárcel. No es una noche de oración, no es un tiempo específico de oración, es durante mucho tiempo de la vida, clamándole por muchas cosas al Señor, apartar
libertado, ocupado en la verdadera salvación y en la verdadera liberación del alma, ocupado en aquello, y este saldrá libre para entonces ahora poder libertar a otros. No que allí le va a poner las manos, echa fuera tal demonio, echa fuera tal esto, no, libertar con la verdadera enseñanza del cielo, libertar con la verdadera enseñanza del Espíritu Santo, porque allí viene la verdadera liberación. No que echa fuera al demonio de alcohol, y el demonio de alcohol sale y le quedan infinidad de demonios a ese hombre que ni siquiera sabe ni entiende, y el hombre entonces no busca a Dios porque le quedan muchos demonios que ni siquiera entiende, y después entonces ni siquiera es que es libre del alcohol, sino que el demonio del alcohol vuelve o de pronto se le queda en el corazón aunque no lo ejecuta, y muchos otros lo esclavizan, porque esto no es liberación. Liberación es a través de la vida, a través de la verdadera enseñanza del Espíritu Santo, porque la verdadera enseñanza del Espíritu Santo continua, esta tal liberación al hombre, y el que la tiene la da a otros, el que la tiene por la revelación del cielo la da a otro. Por eso es que el Señor lo dijo: ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Esto es lo que limpia, esto es lo que liberta, esto es lo que santifica, y esto es lo que da al hombre que ha sido libertado en la intimidad con el Señor y que recibe el corazón del Señor a través de su mucha enseñanza, a través del tiempo, a través de la guianza del Espíritu, en muchas cosas que el hombre no entiende que debe de hacer y que solamente el Espíritu sabe, y que solamente el Espíritu puede guiar y puede hacerle entender al hombre, y así el hombre será libertado y llevará liberación a otro a través de la enseñanza verdadera. Allí viene la verdadera liberación, no la falsa, la que se manifiesta por medio de los que son ellos mismos esclavos de corrupción y que intentan libertar a otros, porque Satanás no puede echar fuera a Satanás, y lo que hacen es un show, y los demonios se pasan de un lado para otro, y los demonios dicen: ay, me echaron fuera, y otros se burlan, así me lo ha declarado el Señor, y hacen allí un traspaso, y se cambian de un corazón hacia otro y aparentan que son libertados, pero eso no es liberación. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Si el Hijo libertare, será su alma del hombre sacada de la cárcel de opresión y dará verdadera alabanza con su vida a Dios, porque verdaderamente vive para Dios, vive para Cristo, y Dios es formado en él. Gloria a Dios.